Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Ustedes muy bien saben que el afán de La Respuesta ha sido siempre ayudar en la formación de la percepción pública, buscando que ésta sea turbada lo menos posible por los intereses peligrosos que tantas veces la envenenan, la desvían o la dañan de algún modo. Saben ustedes además que esa es una parte de lo que nosotros llamamos en La Respuesta el entrenamiento del pueblo, el adiestramiento del pueblo. Al pueblo nuestro hay que entrenarlo, así como se entrenan los atletas para participar en las competencias. Los pueblos necesitan adiestramiento, entrenamiento, para comprender muchas cosas, a veces complejas, difíciles, pero sobre todo porque esas cosas están expuestas a ser manipuladas. Entonces, al pueblo generoso, bueno, trabajador, sufrido, solidario, se le venden verdades, falsas verdades, se le engatusa, se le hacen campañas, especialmente por la comunicación social, que es la que sirve de instrumento, campañas interesadas, sesgadas, muchas veces o por ambiciones o por mala fe. Y el pueblo queda muy indefenso en la medida en que no logra determinar de qué se trata. Ustedes me han oído en los últimos tiempos hablar de la necesidad que tenemos de impedir que el tema esencial de la República, el que se refiere a su supervivencia, pueda ser puesto de lado, oscurecido, colocado en un plano de desinterés. Porque esto para el pueblo resulta suicida. Si se está ventilando un tiempo tan complejo y problemático como el presente, la cuestión de su supervivencia, su existencia como Estado, miembro de la comunidad internacional, que lo ha sido por 170 años, es muy lógico que tratemos de evitar que ese tema pueda ser desplazado. El poder, especialmente quienes lo ejercen en nuestro país en la actualidad, han desarrollado una especie de cultura o subcultura viciosa que resulta delicada y peligrosa, porque se valen mucho de los trucos y de los métodos del llamado marketing para crear verdades donde hay mentiras, para crear mentiras donde hay verdades, para imponer aquí intensidad, porque en ese momento se necesita desviar
la atención del público, que deje de ver lo fundamental para que se entretenga con lo que ellos saben aventar con sus medios, que en la actualidad son más peligrosos, porque el poder no ha tenido ninguna inhibición, ningún sonrojo en usar recursos para eso. Los daños institucionales que nosotros como dominicanos ya podemos cuantificar como desastrosos, sobre todo cuando se advierte el proceso de violación grave de la Constitución de la República, por la forma traumática y terrible en que se impusiera un proceso de reelección, evitando en forma desafiante que el pueblo hablara, pese a que su Constitución, esa que iba a ser violada, tenía el mecanismo para poder hacer las cosas en términos normales de legitimidad. Podemos cuantificar ya los daños institucionales, pero es muy difícil todavía cuantificar los daños que hemos tenido en otros sectores. El sistema de partidos políticos está propiamente desmembrándose. Y los problemas de la comunicación social, que desgraciadamente hay un enjambre de individuos que han ido a ella a medrar, a progresar, cuando no a enriquecerse. Y para ello sirven las peores causas y son capaces de participar en campañas extorsivas y violencias morales contra aquellos sectores, intereses o individuos que no sean del agrado del poder. Es lo que yo llamo la máquina de fango que ha organizado el poder, que el día que se cuantifiquen los recursos que se han aplicado ahí, quizás la República Dominicana no tenga suficiente asombro, le falte capacidad de asombrarse. Pero bien, en la semana, la Fuerza Nacional Progresista, y este es un tema que aunque no es el tema esencial de la pérdida de nuestra soberanía, de la entrega de nuestra soberanía, es un tema institucional que está correlacionado con el tema esencial. Les decía que la Fuerza Nacional Progresista asumió dos posiciones institucionales importantes. Una relativa a la resolución que dictara la Junta Central Electoral para darle cumplimiento al artículo 81 de la Constitución de la República, que en su acápite primero dice: la Cámara de Diputados estará compuesta de la siguiente manera: 178 diputadas o diputados elegidos por circunscripción territorial en representación del Distrito Nacional y las provincias, distribuidos en proporción a la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de 2 los representantes por cada provincia. Esa resolución levantó una polvareda enorme, y especialmente desde el Poder Legislativo se le hizo resistencia y se ha solicitado que la misma sea aplazada en su aplicación hasta el año 2020.
Y se recurrió a la jurisdicción administrativa, contenciosa administrativa, buscando que sea esta la que ordene la suspensión de esa resolución de recomposición del cuadro de diputados, atendiendo a la cuestión de la densidad poblacional. ¿Qué hizo la Fuerza Nacional Progresista? Intervino en la instancia que se está conociendo en esa jurisdicción, representada la Fuerza Nacional Progresista por dos de sus candidatos a diputados, el doctor Norberto Rondón y el doctor Fabio Caminero, alineando la posición de la fuerza con la resolución de la Junta, apoyándole, entendiendo que ese artículo de la Constitución es mandatorio y que no hay ninguna restricción, autorrestricción, ningún aplazamiento, no se difiere ese cálculo esperando ley alguna ni conveniencia alguna. Es una facultad propia de la Junta que se origina en ese artículo 81 de la Constitución. La otra iniciativa la tomó el vicepresidente de nuestro partido, la Fuerza Nacional Progresista, el licenciado Pelegrín Castillo, demandándole a la Junta que le dé cumplimiento al párrafo cuarto del artículo 212 de la Constitución, que dice: la Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación. Aquí la disputa no es en justicia. Aquí la disputa, si es que se le puede llamar disputa, porque es una posición que entra en, diríamos, en confrontación con algo que la propia Junta declarara, que no tenía facultad para eso. Esa última parte, relativa, en consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos, es decir, cuando comience una campaña, y límites de gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación, entiéndase, de parte de los partidos políticos. ¿Qué entendió Pelegrín? ¿Qué le quiso decir Pelegrín a los magistrados de la Junta Central Electoral? Ese párrafo cuarto de la ley, del artículo 202, sección 1 de la Junta Central Electoral, es mandatorio. Ustedes están investidos de esa facultad. Ustedes pueden y deben reglamentar esos aspectos tan sensitivos. No hay nada que esperar. No se puede hablar, me falta una ley de partidos, no. Los partidos han estado boicoteando en forma sistemática, inveterada, de más de 15 años, la ley de partidos. Pero los partidos, con su desidia o su desinterés malicioso, no pueden suprimir o contrariar un mandato constitucional. Como ven ustedes, nosotros en la Fuerza Nacional Progresista lo que queremos es a la joven Constitución recién violada
hacer esfuerzos por estimularla hacia el respeto, hacia la obediencia, tanto de la jurisdicción apoderada en el caso de la densidad poblacional y el nuevo número de diputados, el rediseño de la composición, como en lo relativo al tiempo y los límites de gastos que se puedan utilizar en campaña. Como ustedes podrán advertir, en hecho, el partido está sirviéndole a la República para que sus instituciones no se rebelen y sus sectores no intenten nuevamente seguir desconociendo y dejando como letra muerta esa Constitución. Eso es parte de la fortaleza que el país necesita. Después de haber sido devastado su pueblo por las calumnias mundiales peores, después de haberlo tribalizado en el ánimo público mundial como consecuencia de todas las bajezas que hemos padecido, tenemos que comenzar a reaccionar. Ciertamente, por ejemplo, en La Habana, Danilo Medina, presidente de la República, hizo un ejercicio hermosísimo de respeto debido a la Constitución. Y yo pienso que los aplausos que arrancó de los jefes de Estado del CELAC estuvieron montados sobre ese eje respetable. Cuando dijo, yo tengo que obedecer la sentencia 168 porque el artículo 184 de la Constitución obliga a todos los poderes públicos a obedecer sus decisiones, las decisiones del Tribunal Constitucional. Si yo desconozco y respeto eso, me expongo a un juicio político y eventualmente a una destitución en Congreso. Eso arrancó un aplauso. ¿Por qué? Por la fortaleza institucional. ¿Qué hace el poder extranjero? Debaraten esa tesis. Olvídense de eso. No obedezcan nada. El injerto seguido trabaja. Semana después habla de apartheid, habla de apatridia y deja sin efecto lo que el presidente Medina hizo en La Habana como un pujo, como un esfuerzo de dignidad nacional. Pero se están dando estas ahora, que son peligrosísimas. Porque ahora se están planteando algunas cosas que llaman la atención, toda vez que dentro de 6 meses hay elecciones. Para nadie es un secreto que el presidente de la Junta Central Electoral ha sido un blanco, un objetivo del injerto del gobierno del poder extranjero. Ese hombre en el 12 ganó el mérito inmenso de salvar la soberanía popular y que las elecciones fueran la expresión de su realidad. No se lo perdonan. Ya vimos cómo lo sometieron a restricciones presupuestarias, le quisieron hacer infamarlo con auditorías, licitaciones, pero vienen por otro camino y están haciendo cosas perversas ya. Porque quieren una Junta Central Electoral con una composición considerablemente diferente. ¿Quién sabe? No, quién sabe. No es difícil imaginar con cuáles propósitos. La podrían necesitar en el 2016 como un arma auxiliar para permanecer en el poder. Y ahí aparece el horrible fantasma del fraude. De manera que, fíjense que es un tema colateral, aparentemente diferente, pero que tiene mucha relación con el trastorno nacional. Ahora bien, en la semana ocurrió un caso que a nosotros no nos sorprendió,
porque sabíamos desde el principio que el resultado no podía ser otro. El senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, fue favorecido con una decisión de la segunda sala, la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, que vino a confirmar, y según entiendo dando motivaciones adicionales para confirmar la decisión del magistrado Alejandro Moscoso, que obrara como juez de instrucción, dada la condición de senador del imputado. Yo les dije a ustedes, y esto es parte de mi interés en ayudarlo a entrenarse, que en estas situaciones no hay detalles. Se dice muchas veces, en los detalles está el diablo. Y no le falta razón a quienes así opinan. Yo tuve una experiencia para mí impresionante. Cuando el doctor Leonel Fernández iba a pronunciar su discurso memorable, donde él fijaría su posición frente a los trastornos de su partido y los avatares de la reelección y la frustración de sus pretensiones, de sus propósitos de volver a competir por el poder. La noche antes, él me llamó. Tenía tiempo que no sabía de él. Y me llamó para decirme que iba a hablar el día siguiente. Como presidente de un partido aliado, con la cortesía de siempre, él me quiso anticipar que ya hablaría al día siguiente, porque había un silencio y una indefinición de su parte que realmente obligaba a definir sus posiciones. Esa noche, estando en la Fundación Global, esperando al presidente Fernández, llegaron dos amigos, importantes amigos, el doctor Franklin Almeida y el doctor Rafael Albuquerque, que también vendrían a reunirse con él en reunión aparte. Y el doctor Almeida, que se caracteriza por la fortaleza de su carácter, por la firmeza de sus posiciones y por la forma abierta y franca con que trata las cosas, hablando sobre esos trastornos, me dijo, caramba, oiga doctor, en noviembre del año 2012, nosotros, refiriéndose al doctor Albuquerque, con 3 o 4 miembros más del comité político del PLD, fuimos a ver a Danilo. Y yo le dije en nombre del grupo, que habíamos oído hablar de que se estaba resucitando el expediente de Félix Bautista, que se iba a poner en movimiento nuevamente la acción pública. Yo le dije, decía Franklin Almeida, al presidente, a Danilo, eso no es conveniente. Eso fue objeto de archivo en agosto del año 2012, de ese mismo año, era en noviembre la reunión. Y nosotros mismos, como comité político, en la campaña tuya, tuvimos que salir a defender ese archivo. Y lo único que va a traer eso, si se restablece, es daño al partido, porque él es secretario de organización del partido, y daño a Leonel, porque es muy allegado a Leonel, siempre lo ha sido. Dice el doctor Almeida, fíjense que no hay detalles en esto. Que el presidente Medina respondió, yo estoy de acuerdo. Eso es así. Eso no va a conducir a nada y eso es así. Bien.
para sorpresa de ellos, los miembros del comité político de ese nivel, don Gustavo Montalvo, el llamado injerto montesinista, le dice al presidente: entonces, presidente, ¿a qué fue que vinimos? ¿A qué fue que vinimos? Vinimos. Él venía ya coordinado para ese tipo de experiencia. ¿Por qué? Porque había que levantar un juicio mediático hacia la población. Y fue tanto así que el procurador Domínguez Brito fue apenas 9 minutos a cientos de horas de juicio. Y fue a hablar de una serie de disparates históricos, casi para que se contara que él participó en algún momento. Sabía el magistrado Domínguez Brito que jurídicamente el proceso no era resucitable, pero mediáticamente era necesario y útil porque había que alimentar la campaña que ya había comenzado en febrero, trayendo al capo Quirino Ernesto Paulino Castillo desde Nueva York, previo arreglo de su acta de nacimiento sin que mediara sentencia, por obra de la Procuraduría, que llega como VIP, una muy importante persona, y pasa y lo guardan 3 jipetas. Un hombre de poder para venir a hacer unas alegaciones de deuda de Leonel Fernández, ¿sabes? Que finalmente, por esas cosas que los abogados norteamericanos, los penalistas, suelen llamar la mano de Dios, terminó el capo imputando al propio gobierno, que acaba precisamente ahora en la semana de devolverle una finca fundamental a ese capo. Parte del acuerdo con Procuraduría. Entonces el juicio no podía tener otro resultado. Hubo 2 votos disidentes, eso está previsto en el procedimiento. 2 magistradas importantísimas, la doctora Miriam Germán Brito, la doctora Angelán Casanova. Hubo 2 votos favorables. Entonces, al producirse la inhibición del 5º juez, que era Alejandro Moscoso, porque había sido juez de instrucción, se buscó una sustitución para ese 5º voto, y ese 5º voto aprobó la confirmación del archivo, ratificó la resolución de no lugar. Y se vino el mundo abajo, porque el señor procurador está, a mi juicio, perdido en esos servicios que ha tenido que ofrecer. El procurador ha ido tan lejos que hoy por hoy su posición puede ser casi digna de lástima. Sale y dice: no creo en la Suprema Corte de Justicia. Pero no los jueces que dictaron la resolución, sino en la totalidad de los jueces, porque quedaría un recurso de casación que solo sería para controlar los aspectos de derecho del fallo. Pero ahí son 16 los jueces. O se supone que no los 16, faltarían los 6 que ya fallaron, que no van a decidir sobre su propio fallo. Pero era una manera de decirle a los periodistas: miren, yo no voy a recurrir. ¿Y por qué no va a recurrir? Porque no creen los demás jueces en los otros 11 jueces. No, porque él sabe que ese expediente fue usado como un instrumento político, donde él no andaba lejos incluso, porque él no negó sus aspiraciones presidenciales. Se hicieron publicaciones de ayudantes fiscales que eran sus representantes en los comités que estaban avivando esa posibilidad. Y él dijo incluso que estaba reflexionando para saber si se iba o no a la candidatura.
Pero el error es entender que él está obedeciendo a esas aspiraciones, nada más. No. Esas aspiraciones en esos hombres ambiciosos que sacrifican incluso escrúpulos, porque si uno se pone a ver, este señor fue procurador de Leonel Fernández y ministro de Leonel Fernández, ministro del Trabajo. Ahora es procurador de Danilo Medina. La pregunta que uno se hace, si tiene la necesidad de sacrificar a Danilo Medina en un momento dado, lo hace. Porque el que se vuelve una vez contra aspectos tan sensitivos como lo ha hecho él en ese aspecto, porque ya lo había hecho incluso fiscal del distrito originalmente, que fue el que lo lanzó al ruedo de la popularidad. Pero lo cierto es que dice, yo no creo en la Suprema Corte de Justicia, no. Terminó Félix Bautista siendo un instrumento valiosísimo. ¿Para qué? Para deprimir a Leonel Fernández, para sonsacar al grupo de senadores que habían jurado lealtad a su proyecto, para sabotear esa unidad y llevársela a que Leonel Fernández se rindiera, como en efecto lo hizo. Que siempre lo censuré desde lejos diciendo, le bastaba con quedarse en su casa. Le bastaba con decirle a esos amigos aparentes, senadores, que le habían prometido lealtad y seguimiento, decirle, hagan lo que ustedes crean, obedezcan a su conciencia. Si ha habido un cambio en su conciencia, yo lo respeto. Pero, por favor, conmigo no cuenten. Quedarse en su casa, en su fundación, ahí haciendo experiencias culturales importantísimas, como lo ha venido haciendo. Pero él se rindió, porque él pensó más en el partido que en la república, como yo le he dicho, desde aquí de la respuesta. Tanto él como Danilo, por desgracia, uno en mayor medida que el otro, han trabajado con una visión partidaria que no es la que a la república realmente le ha faltado. A la República Dominicana le ha faltado defensa. Él la hizo, naturalmente, debo ser justo, cuando fue a la OEA y pronunció la conferencia aquella donde desmontaba la falacia de la Comisión, la Corte Interamericana, que había propuesto que la República Dominicana modificara su constitución y dejara sin efecto el artículo 18 para eliminar el jus soli restringido que tenemos nosotros, como 154 estados más del mundo tienen. Él hizo la defensa jurídica. Hizo incluso defensas considerables ya de que no era cierto, que el pueblo nuestro no era eso que se venía diciendo. Pero evidentemente, a raíz del terremoto del 2010, en una forma u otra, él fue más allá de la misericordia y la solidaridad. Y consintió cosas que sirvieron de base para que el poder extranjero pudiera llevar a cabo en plenitud lo que ya en el 93 había intentado frente a Joaquín Balaguer con los 19 campos de refugiados de 20,000 habitantes cada uno, y abatir a Danilo Medina, colocarlo en la posición en que quedó, que su dignidad y su discurso vibrante de La Habana, el injerto de Montalvo sencillamente lo dejó sin efecto, como algo desechable semanas después. De manera que el expediente, Quirino, Procuraduría, Félix Bautista, Procuraduría, sirvió los fines que ellos querían. Ahora, hablé de la mano de Dios. Yo podría detenerme y comenzar a hablar de Fomper. Esta querella que yo mostré hace unos días, 3 volúmenes de argumentos
jurídicos demoledores, probando un fraude de 10.300 millones de pesos contra el pueblo dominicano, de parte de los generadores eléctricos. Yo podría pasar quizás 2 programas hablando de Bywater. Ese lo llevé yo a la dependencia anticorrupción de la Procuraduría, porque el señor embajador de Inglaterra había hecho una denuncia, el señor Fisher, de que había una compañía inglesa que estaban saliendo porque le estaban haciendo exigencia de dinero. Se creyó en principio que era la INAPA de Leonel Fernández y vino a resultar que no, que se trataba de un expediente de cuando el presidente Mejía contrató la construcción de los acueductos de San Cristóbal, Romana y San Francisco. En el contrato mismo con esa compañía inglesa se puso una comisión de un 5%, 12 millones de dólares, 500 millones de pesos. Y aparecía como beneficiario de esa comisión el dueño de una gran cera, que como yo he demostrado aquí, el día de la toma de posesión en el año 2000, cuando el presidente Mejía regresaba a su casa, estaba detrás, en la sala del presidente Mejía, como un amigo allegado. Él tiene todos sus expedientes ahí. La República no sale todavía de la conmoción que produjo el acuerdo con el señor que fue imputado de falsificación masiva de medicina. El pacto que se llegó, algo horrible. Entonces, para una procuraduría que deja dormir esas cosas y hace esas otras, salir ahora con los escrúpulos de la señorita María Gargajo a hablar de que la Suprema Corte de Justicia no le resulta confiable, es casi una tragedia personal. Yo creo que la magistrada Miriam Germán fue la que mejor calificó esa actitud. Y ella es disidente del fallo, pero ella sabe exactamente que las jurisdicciones necesitan respeto. Entonces dice que Domínguez Brito manejó mal el asunto, se descuidó. No, él lo sabía, que no tenía nada que hacer porque jurídicamente no le podía pasar por encima al archivo original que se había hecho. Pero era para fines políticos. El expediente funcionó, y funcionó, según dije, a tal grado que Félix Bautista terminó siendo una pieza clave para que la reelección de Danilo Medina pudiera caminar. El verdadero héroe de la situación de la reelección es, en el fondo, Félix Bautista. ¿Por qué? Porque estaba del otro lado y sabía cómo sabotear el otro lado. Y ahí vienen los pactos y las absoluciones y los juicios de fondo y lo que fuera, a pesar de que ya se sabía que estaba en archivo. Pero bien, no solo están esos expedientes. Yo hablé de la mano de Dios. Muchas veces he dicho aquí en el programa que para mí la maldad es uno de los oficios peores que el ser humano puede asumir, hacer maldades. Yo le temo a Dios y he dicho muchas veces que mi conducta tiene un gran regulador en la base, en el fondo, el temor a Dios. Hacer daño, no. Porque es que está probado, los daños generan como un boomerang daños a quien los hace. Ya yo tenía el alerta encendido. ¿Cuándo? Hace unos meses apareció un cable de la agencia EFE que decía: Departamento de Estado de Estados Unidos vuelve a criticar falta de transparencia de la República Dominicana. ¿Ustedes leyeron el título?
de esa comunicación, una lupa para la transparencia sobre República Dominicana. Y decía, el informe sobre transparencia, el Departamento de Estado volvió hoy a criticar la falta de transparencia presupuestaria en Nicaragua, República Dominicana y Haití, y los incluyó en su lista de los que no han realizado progresos en esas áreas durante 2014. El informe sobre transparencia fiscal que examina a 140 países del 17 de enero al 31 de diciembre de 2014 es especialmente crítico con la falta de control de la sustancial cantidad de dinero que Nicaragua recibe de Venezuela, o los excesivos gastos de la oficina presidencial de la República Dominicana. Es decir, cuando esa parte apareció, en el caso de República Dominicana, critica las abultadas asignaciones presupuestarias para la presidencia, que suponen el 9% de todo el presupuesto anual, mientras que la dotación para gasto de inteligencia no se someten a control civil. Según los presupuestos del 2015 publicados por el gobierno dominicano, la partida de la presidencia es mayor que la del Ministerio de Interior y solo superada por los ministerios de Salud y de Educación. Cuando yo vi eso, así se lo dije a los muchachos del 9 hace muchos meses, atiendan eso. Es raro que ellos hagan una puntualización en la oficina presidencial. ¿Han recibido algún tipo de información para ellos confiable? ¿Quién pudo ofrecerla? ¿En un programa de televisión? ¿Alguien? No. El Departamento de Estado no se hace cargo de esos dimes y diretes, de esas alegaciones del debate político. ¿Quién pudo escribir eso? Que el Departamento de Estado emplazara a la presidencia de la República Dominicana en esos términos. Los veedores. Los veedores que son parte del injerto maligno. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué? ¿Qué necesidad había de poner en un plano de debilidad precario al presidente de la República? ¿Qué mensaje le estaban enviando con esto? ¿Qué querían del presidente? Que el presidente no se pudiera negar. ¿Qué escándalo podía haber en la propia oficina dependiente de la presidencia? Ese es un tipo de maniobra extorsiva muy común en el manejo de las relaciones internacionales de Estados Unidos con los países a los cuales de un modo u otro influye, dentro de los cuales influye. La mano de Dios, yo digo, ¿qué tiempo le habrá durado la alegría a aquellos grupos que se formaron para destruir a Leonel Fernández con Quirino y Félix Bautista? Solo unos días. ¿Por qué? Porque a las oficinas que se referían el Departamento de Estado era OISOE. La oficina, sabemos de dónde era Félix Bautista. Fíjense qué coincidencia. Es decir, están haciendo la maldad con Félix Bautista y la OISOE. Y le llega lo otro, que es el gravísimo trastorno de siempre al presidente Medina, de OISOE, ya con implicaciones delicadas.
¿Qué pasa cuando ocurren esas cosas? Que hay que preguntarse hasta dónde puede andar la mano de Dios respondiendo las maldades. Un expediente delicadísimo, que pueden sofocarlo en lo judicial. Ese mismo Ministerio Público que está inconsolable, supuestamente, que es irreal, con la decisión de Félix Bautista, es el que se niega a dictar coerciones, que desgraciadamente para el poder tiene una especie de signo trágico que impresiona a todo el mundo: el suicidio de David Rodríguez García. Me decía un amigo, el mensaje es tan completo que se llamaba David la víctima. Bueno, ¿qué está pasando? Socialmente podrá sofocarse. Podrá el marketing de que hablé al principio hundir para siempre en el olvido un expediente de esa naturaleza. Ya hemos visto que no. Incluso hay signos muy peligrosos, muy peligrosos. Unos contratistas de Santiago que le escriben al propio presidente y le dicen que fueron extorsionados porque tienen 103 millones de pesos que no le pagan, que en el momento en que alguien representaba, una señorita que se representaba a UISOE, llegó a decirle: si hablan de esto no podrán colocar un blog en ninguna obra del Estado. Esto en relación a los trastornos de UISOE con el hospital José María Cabral. ¿Qué está pasando? En medio de este desastre externo que tenemos, en medio de esta perspectiva tan ominosa que tenemos, cuando el poder extranjero ha avanzado tanto en el control de las instituciones, ha abatido la soberanía y nos tiene postrados en la indignidad, comienzan a reflotar cosas terribles, cosas terribles. Entonces, ¿qué enseñarle al pueblo? ¿Qué indicarle al pueblo como conveniencia de las cosas que debe de cuidarse, de las cosas que tiene que entender? El vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, mi hijo, me entregó un formulario acerca del polo soberano. Y la realidad es que al leerlo anoche mismo, la noche de jueves, quedé vivamente impresionado. Bien escrito, bien concebido y sobre todo mi convicción de que está muy bien sentido. Hablando de la necesidad que tiene la soberanía popular, es decir, el pueblo, dentro de esta democracia social, democrática, de un Estado de Derecho, el pueblo tiene que hablar. Y la única posibilidad o ventana que tiene abierta son las elecciones del 16. No le dejaron hacerlo a través del referéndum, que era la oportunidad para definir si cabía o no cabía, si aprobaba o no aprobaba la iniciativa de reelección. Pero en esas elecciones del 16, Pelegrín le plantea, se va a regar, el formulario se va a regar por todas partes,
para que entienda la población cuál es el papel de la Fuerza Nacional Progresista como coordinadora de ese esfuerzo. Y qué importancia puede llegar a alcanzar ese polo soberano, que no es más que el pueblo inconforme con el estado de cosas, el pueblo dispuesto a reprender, castigar con su voto a aquellos que lo marginaron, pero tiene además en el formulario las cosas que se han de hacer para restablecer la soberanía, para restablecer el honor y la dignidad nacionales que han sido ultrajados. Y tiene una serie de consideraciones que leyéndolo lo debo discutir con él, pienso que hoy. La verdad que es una especie de programa nacional. No un programa de un candidato, sino un programa de la nación. Lo que la nación tiene que hacer, lo que la nación tiene que cuidar, las cosas que no debe admitir, qué se hizo mal, qué se debe hacer bien para corregir el rumbo. Es decir, yo que hablé desde el principio favorablemente a la idea del polo soberano y que le dije a la dirección de mi partido, creo que sí, que la fuerza puede, porque jurídicamente está en condiciones muy favorables para ofrecer candidaturas, porque teníamos una alianza antigua con el Partido de Liberación Dominicana y ahora nos estamos relanzando. ¡Qué bueno! Eso va a marcar un desinterés de parte nuestra porque no exigimos filiación. Ven, afíliate con nosotros, ven, síguenos a nosotros. No. La pregunta es, ¿tú crees que el peligro del país necesita que tú te actives? Actívate, ven. Trabaja en el seno del polo soberano, sin debernos ninguna obediencia a nosotros. A quien tú le debes obediencia es al país. El único requerimiento verdadero y drástico es el discurso nacional. Si no lo tienes, no vengas. Si lo tienes, bienvenido. Podemos hacer un esfuerzo histórico, formidable, que podría ser el mejor mensaje que se le puede enviar al mundo. Ese pueblo ultrajado, ofendido, desacreditado, reprendió y castigó a aquellos que no le han dado defensa ni representación. Tanto a gobierno como a oposición, porque ni el gobierno ni la oposición se atreven a decir media palabra en favor de la soberanía nacional. Por eso no hay detalles. Y el último detalle que quiero dejárselo como una tarea a ustedes es ver que ese procurador que está tan quejoso es un habitué de la embajada norteamericana. El señor embajador se encargó de decir que trabaja estrechamente con esa procuraduría. Pero aparece entregando el premio de la revista Forbes con su representante a un distinguido empresario nacional que a mí me llamó la atención. Forbes, la que publica la lista de los millonarios del mundo. Y se aparece un reportaje hablando de este procurador nuestro y lo sitúan en el plano del procurador Velázquez, que hizo todo el trabajo de Naciones Unidas para encarcelar al presidente y a la vicepresidenta de Guatemala. Son capaces de intentarlo. El pueblo tiene que estar atento, con el rifle de los votos en la rodilla, esperándolos en la bajadita. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticiparon. TV Musa en Puerto Plata a las 5 de la tarde de sábado, Musa Visión. Telefuturo, Canal 23,
a las 8 de la mañana de domingo, a las 9 de la mañana en Puerto Plata, TV Plata, a las 12 del mediodía, Teleimpacto, y a las 9 de la noche de domingo. Como Cinevisión, Canal 19, 2 de la tarde de domingo, Telenor de San Francisco de Macorís, 6 de la tarde y 12 del mediodía de domingo. Asimismo, Diario Digital de New York, Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, como Radio Real de La Vega difundiendo el domingo la versión central de las 11 de la mañana, como Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo para el sur de la República. Asimismo, saben ustedes que los canales de Ponte Cristi, Sabaneta y Güey ofrecen nuestros contenidos. Muchas gracias y hasta el próximo domingo en que estaremos en la entrega de una nueva respuesta, con la gracia de Dios.